noticias y comentarios. Ahora por la mañana. Gracias. De regreso aquí en Ahora por la Mañana a través de ATV 35 Televisión Abierta en este lunes, el lunes de reconstrucción. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal 35 y a través del canal 14 TV, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y llegando mucho más allá a través de nuestro canal de YouTube Ahora TV 35. Ahora TV 35 y también llegando la señal hasta Puerto Rico. Miren, en día pasado se reveló los datos del censo. Del censo que se llevó a cabo en el año 2022, ese censo que fue bastante criticado, porque en ese momento se estaba produciendo una ola de inseguridad, de atraco en el país. Y mucha gente estuvo, en lo que me sumé, estuvimos abogando porque se pospusiera el censo, porque se pospusiera. Entonces, porque no habían condiciones en el país al haber un brote de inseguridad de manera excesiva como nunca antes, y eso de cierta forma afectó al censo, a mi entender. ¿Por qué? Porque no todas las viviendas fueron censadas, no toda la gente fue censada, y pienso que los censos se producen cada 10 años en el país. Ese censo, el último, el anterior fue en el año 2010, había que realizarlo en el año 2020, no se hizo, bueno, pues entonces se produjo en el año 2022. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente nosotros tenemos datos que no son obtenidos de la manera correcta? Es que a través de los datos, y son lo que tenemos, es que se producen la aplicación de políticas públicas por parte de un Estado. Cuando tenemos datos de un censo, entonces ahí nosotros, esos datos nos revelan cuál es la deficiencia, cuál es la calidad de vida, cómo están las viviendas, o sea, cómo está el sistema político y económico del país. Pero resulta que cuando esos datos se obtienen de manera incorrecta, entonces no sirven para nada. Ese censo reveló de que somos 10.760.028 dominicanos. Si lo comparamos con el del año 2010, que éramos aproximadamente 9 millones y pico de habitantes, entonces crecimos ligeramente un poco. Ligeramente un poco. Y yo pienso que lo preocupante de esto es que estos datos no sean reales, que estos datos no se apeguen a la verdad, porque es lo único que tenemos. O sea, en la República Dominicana nosotros nos quejamos y decimos, no es estadística de nada. O sea, yo creo que no podemos esperar un 10 años más para volver a hacer un censo, producto de que mucha gente se quedó sin censar, producto de los ruidos que se produjeron a raíz de este censo, señores. No se le pagaban a los empadronadores, hubo una serie de situaciones que se producían y eso fue ruido tras ruido. A la hora de usted develar los datos, entonces los datos de cierta forma no son creíbles. Ahora, pero son lo que tenemos. Son los datos que tenemos. Y ese censo del año 2022 reveló algo importante, que es en lo que quiero basar mi comentario en el día de hoy, y es respecto a las parturientas, a los nacimientos que se han producido en el país, sobre dominicanos y extranjeros. Y pienso que tiene que existir un énfasis bastante mayúsculo en la situación de las parturientas, sobre todo de nacionalidad haitiana, que se están produciendo en el país. ¿Por qué? Porque ese censo del año 2022, el censo más reciente, no se tabuló, no se contabilizó la cantidad de extranjeros que hay en la República Dominicana, para no concentrarme única y exclusivamente a los haitianos, sino a los extranjeros de ningún tipo de nacionalidad. Y así la plantilla del censo lo especificaba. O sea, en ningún momento se determinaba
la nacionalidad de alguien. ¿Cómo nosotros podemos aplicar políticas públicas efectivas para los dominicanos cuando no tenemos una tabulación real de lo que existe en el país? Tenemos que compararnos con Estados Unidos, sin lugar a dudas. En Estados Unidos se sabe, por ejemplo, de cuánto es la comunidad de cualquier otra nacionalidad que existe allá. ¿Cuántos son los árabes? ¿Cuántos son los latinos? ¿Cuántos son los dominicanos? Hay estadísticas y un estado tiene que tener esas estadísticas. Y si usted realiza un censo, entonces tiene que tabular eso. ¿Cuántos haitianos, por ejemplo, hay en la República Dominicana al día de hoy? ¿Cuántos venezolanos hay en la República Dominicana al día de hoy? ¿Cuántos colombianos hay en la República Dominicana al día de hoy? No sabemos eso. Pero eso realmente es alarmante, porque tenemos que tener control de lo que hay en la República Dominicana. Y si nos vamos, por ejemplo, a la contabilidad o a contabilizar las parturientas, los partos que se producen en la República Dominicana, sobre todo, que es lo que se alarma el gobierno se alarma por la cantidad de parturientas haitianas que existen en la República Dominicana. En el año 2021 se habló de que 1.600.000 y pico de dominicanos fueron los nacidos durante un año. Y la contabilidad de las haitianas rondaba casi 700.000. Eso fue en el año 2021. Estamos hablando de un 36% prácticamente de las parturientas. De los partos que se hacían, el 36% aproximadamente pertenecían a haitianos. Pero si nos vamos a otras localidades como en Mánica, se determinó que de 54 partos que existieron, por ejemplo, 44 eran de haitianas. Pero si nos vamos a la Altagracia, nos damos cuenta que en ese periodo también el 50% de parturientas correspondía a haitianos. Cuando tabulamos en sentido general, entonces nos damos cuenta que el 36% aproximadamente de partos que se producen en la República Dominicana pertenecen a haitianas. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Lo preocupante de esto es respecto a la diferencia que hay de la población del censo del 2010 al censo del año 2022, que la diferencia es prácticamente de 1 millón y pico. Y esos haitianos que han nacido, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con esas parturientas haitianas que nacen, que paren en los hospitales nuestros? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Entran al registro civil del país? ¿Son declarados en la República Dominicana? ¿Cómo son inscritos en las escuelas? Porque si estamos hablando que los haitianos no tienen documentos en su país porque no hacen ningún tipo de diligencia para tenerlo, ¿qué podemos esperar de las que están aquí en el país? Y es una buena pregunta que hay que hacérsela. ¿Qué pasa con esos nacimientos que se producen? Con esos haitianos que nacen en la República Dominicana. Porque estamos diciendo que hay un negocio de que vienen a parir aquí. Porque un parto le cuesta $252 en su país. $252 le cuesta un parto para esas parturientas. Y estamos hablando que al Estado le cuesta esto alrededor de 15 o 14 mil pesos. Y eso es durando 1 o 2 días. Si dura más de una semana, estamos hablando de 70 mil pesos. Y veo que el gobierno, funcionarios del gobierno, hacen mucho énfasis en esa situación. En el dinero, en los recursos que se llevan las parturientas haitianas, que están copando nuestros hospitales, pero también están copando nuestras escuelas. ¿Bajo qué modalidad se inscriben en las escuelas? ¿Son declarados en la República Dominicana todos esos niños que nacen?
Porque no hemos puesto a pensar en eso. No me he puesto a pensar en eso. Estamos pensando en que es un negocio. Está bien, parió la haitiana. ¿Y esos hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo son registrados? ¿Como dominicanos? ¿Como haitianos? O sea, ¿son declarados realmente o se quedan sin declarar? No nos hemos puesto a pensar en eso. Entonces, hay una irresponsabilidad de la clase política del país. Porque no nos estamos preocupando por la República Dominicana del 2050. Ese problema que está aconteciendo al día de hoy va a explotar en un momento. Y va a explotar cuando esos haitianos que están naciendo en la República Dominicana, bajo la complicidad del Estado y bajo la presión de organismos internacionales, cuando eso explote, entonces va a haber problema con nuestros nietos. Nosotros no nos estamos preocupando por el porvenir de la República Dominicana que nuestros nietos, que nuestra descendencia va a tener en el futuro, señores. Porque esos haitianos van a exigir derechos en la República Dominicana. Van a exigir derechos. Ustedes pueden estar completamente seguros que esos haitianos se van a organizar en la República Dominicana. Hoy no lo están haciendo. Pero va a llegar el momento que lo van a hacer. Y van a tener todo su derecho de hacerlo. Y no vamos a poder impedírselo. Entonces la clase más radical que quede en la República Dominicana generará una situación de conflicto internamente en la República Dominicana. Y esa es la irresponsabilidad de la clase política nuestra. Y esa es la poca exigencia del pueblo dominicano de que se transparentice una política migratoria real en el país. No nos estamos poniendo a pensar más allá del día a día que vivimos. Y a veces asumimos de forma radical el discurso anti-haitiano, porque no es a eso que me quiero circunscribir en base al pasado. No, el problema de haitiano, dominico-haitiano, no está en el pasado. Lo del pasado pasó ya, eso pasó, Luna. Tenemos que concentrarnos en el futuro de la República Dominicana. Que estamos diciendo que el presupuesto de salud se le están llevando las parturientas haitianas. Pero ¿qué están haciendo esos haitianos? Se están yendo porque están diciendo que vienen a parir aquí. Y después que vienen a parir aquí, entonces no, se la llevan de nuevo. Se quedan aquí. Se quedan aquí. La República Dominicana en el año 2050 tendrá una población mixta. Y aquí habrán sectores, señores, donde la población haitiana será superior a la dominicana. ¿Es un extremismo de Wilson Collado? No, las estadísticas dicen eso. Las estadísticas dicen eso. Y por eso, en ese censo del año 2022, no se contabilizó la nacionalidad. No se hizo en base a la nacionalidad para que el pueblo dominicano no se alarme de la cantidad de haitianos que hay en la República Dominicana. Yo no puedo decir un número, porque si digo un número estoy especulando. Ahora, usted se mueve, usted se moviliza y se da cuenta que la cantidad de haitianos existente en el país cada vez es mayor. Y es porque yo no quiero que los haitianos estén en la República Dominicana. ¿Es porque yo soy anti-haitiano? No. No soy anti-haitiano. Nunca lo he sido. Y siempre he tenido una política clara y una opinión clara y específica respecto a lo que ellos hacen, de buscar un porvenir mejor en el país vecino, a raíz de la inseguridad política, económica y social que vive su país. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque tenemos que tener la casa organizada mínimamente. Y no es con el discurso anti-haitiano, no, es con el discurso de que estos políticos nuestros tienen que tener bien claro su agenda.
su agenda. Y no tener una agenda en los medios de comunicación, pero con otra agenda con la comunidad internacional, con otra agenda con los organismos internacionales. Mientras que vemos que deportan, y al fin y al cabo no es mentira, es negocio. Entonces eso es lo que el pueblo dominicano tiene que pensar. Eso es lo que el pueblo dominicano tiene que exigir. Pero no mediante el discurso antihaitiano del odio, no. Sino de saber cuántos son realmente, a qué nosotros nos estaremos enfrentando en el futuro. Es tan así que la calidad de vida del dominicano ha disminuido. El promedio de vida de los dominicanos está ahora en 75 años de edad. Ha disminuido. Y eso salió recientemente, esa estadística. Entonces, incluso hasta para usted saber lo que usted va a aplicar y cómo aplicarlo y qué usted va a hacer y qué inversión va a hacer, tiene que tener claro la población nuestra, pero también la extranjera. La población extranjera. Porque si no organizamos la población extranjera, entonces estamos dejando eso a la suerte. Y el problema va a venir, vuelvo y repito, es cuando esos haitianos nacidos aquí en la República Dominicana, porque no es lo que están llegando aquí. Son los que nazcan aquí que van a exigir derechos. Son los que nazcan aquí. Son los que están naciendo aquí. Esos son los que mañana van a exigir derechos. Los que mañana van a querer aspirar a una posición política. Porque lo que está pasando en la República Dominicana es la agenda de la comunidad internacional. Coparnos de haitianos para que luego entonces ya exista una población mixta en la República Dominicana. ¿Y nuestra nacionalidad qué? ¿Y nuestra nacionalidad qué? Y lo grave del caso es que la clase política, no importa cómo se llame el presidente que esté ahí, va a hacer lo mismo. Va a hacer lo mismo. Porque los partidos políticos nuestros tienen la misma agenda. Tienen la misma agenda. Esto es, hoy llega tú y mañana llego yo, pero seguimos con la misma agenda política. Y ojalá, señores, ojalá que esto no se nos complique. Que no llegue el 2050, que no se nos complique antes, porque yo no quiero estar aquí vivo ya para yo ver eso. Yo no quiero estar en esa situación. Cuando los problemas empiecen dentro de la República Dominicana por la irresponsabilidad de Leonel Fernández, de Danilo Medina, de Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Han sido irresponsables con el tema haitiano. Pero también la población nuestra ha sido también deficiente. Porque se han dejado vender o han querido comprar el discurso antihaitiano de una clase conservadora que también se beneficia del problema. No. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a crear hospitales en la frontera, en la línea limítrofe. Vamos a crear hospitales y que esas parturientas paran ahí. Y que la comunidad internacional entonces colabore con 3 o 4 hospitales en una de las provincias, en provincias de la fronteriza, para que esas parturientas no lleguen a Barahona, no lleguen a San Juan, no lleguen a Asua, no lleguen a Santiago, no lleguen a la capital, y paran ahí y arranquen para su lado de nuevo. Ahora, si nosotros aquí tenemos una contabilización, contabilizamos realmente lo que hay, pues no hay problema. Que paran donde sea. Pero ¿qué estamos haciendo con esos haitianos? Con su documentación. ¿Qué son? ¿Qué son? Porque no solo paren ahí
las esposas de los que trabajan en construcción en la República Dominicana, es también el negocio de las que traen. Y esos hijos, ¿cómo lo declaramos cuando ya paren? ¿Cómo lo declaramos? ¿Cómo lo inscribimos en una escuela? Ustedes están viendo la gravedad de la situación. Entonces, pero nosotros somos los que tenemos que exigir eso, sin el odio, no con el odio anti-haitiano, porque así entonces perdemos razón, sino mediante la lógica. Es que tenemos que exigir de que tiene que haber una política clara sobre las diferentes nacionalidades que están aquí en la República Dominicana al día de hoy. Señores, vamos a la pausa, regresamos en breve con mucho más del contenido de Ahora por la Mañana a través de ATV 35 Televisión Abierta. Lo que viene ahora es lo más viral con Susana Pujals. Noticias y comentarios